NSE Producciones presenta Misiones y evangelización. Nadie es tan pobre que no pueda dar algo. Quien ha conocido la alegría del encuentro con Cristo no puede mantenerla encerrada dentro de sí, debe irradiarla. En este espacio conocerás de cerca la realidad misionera. Con tu oración, tu sacrificio, tu apoyo, contribuirás a la evangelización de los hombres y mujeres de hoy, tus hermanos, que aún no conocen en plenitud a Jesús. Misiones y evangelización. Amigos, hoy queremos hablar de nuestros hermanos mejores. ¿No habían pensado nunca que tenemos hermanos mejores, aparte de los hermanos mayores, menores? Son nuestros hermanos cristianos que actualmente están perseguidos y viviendo esas bienaventuranzas de Jesús. Bienaventurados los perseguidos por mi nombre, los perseguidos a causa de la santidad, de la justicia. Y María José García ha preparado para hoy, para ustedes en este programa de misiones, con un boletín que, la verdad, todo él es aprovechable, un boletín magnífico, y queremos apoyar la labor de ayuda a la Iglesia necesitada. Hemos preparado como un reportaje a base de varios testimonios, ¿verdad, María José? Explícanos. Así es, queremos dar a conocer la situación de nuestros hermanos perseguidos, que, como tú decías, son nuestros hermanos mejores en el sentido de que ellos están siendo fieles a Dios a pesar de las amenazas, han tenido en muchos casos que huir de sus familias, han asesinado a familiares suyos, saben que el simple hecho de ir a misa es jugarse la vida y sin embargo ellos permanecen fieles. Nos dan un ejemplo maravilloso y con su vida hacen que toda la santidad del mundo se eleve. Y yo no paro de pensar, intento informarme sobre su situación. Y de verdad, hermana, te lo he dicho otras veces, no paro de pensar cuántas gracias les debemos, cuántas gracias de Dios vienen por ellos, por su fidelidad, por su sacrificio. En el cielo sabremos, ¿no?, cuánto les tenemos que agradecer. De verdad que sí, conozcámoslos, porque como me decías antes de comenzar esta grabación, María José, no podemos amar a quien ignoramos. Entonces, bien lo has dicho, intento informarme porque ¿cómo voy a rezar? Vale, pues oigo que hay cristianos perseguidos, pero no conozco a lo mejor sus rostros, no conozco sus nombres, no veo personas concretas, sino números. Es verdad que hoy vamos a dar estadísticas, pero también vamos a hablar de personas muy concretas. Incluso ustedes pueden descubrir sus rostros, conocerlos personalmente, podríamos decir, a través del boletín de ayuda a la Iglesia necesitada, que también lo pueden encontrar en Internet. Vamos a empezar, si te parece, con algunos datos para que nos demos cuenta de la magnitud de esta persecución. Nos cuenta el director de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España, Javier Menéndez Ros, que son más de 200 millones de cristianos los que viven en países donde la fe es perseguida, y cerca de 50 millones más sufren discriminaciones por sus creencias religiosas. Ahora mismo, el cristianismo es la religión más perseguida del planeta. Y escuchen bien este dato. En el siglo XX hay más mártires que en los 19 anteriores siglos juntos. Hablamos mucho de las libertades, de los derechos humanos, pero la libertad religiosa, que obviamente es un derecho fundamental de todo ser humano, pues no es respetada en este momento. Si viéramos, tenemos aquí un dibujo, ojalá ustedes lo pudieran ver, de un mapa mundi, y están coloreados en rojo los países donde la fe es perseguida. Bueno, aunque sea de forma un poco lejana, pero se pueden dar cuenta. Verán que esta zona roja de persecución pues ocupa pues por lo menos la mitad del mundo, lugares donde los cristianos tienen muy difícil su vida porque son menospreciados y en algunos lugares pues son asesinados por el simple hecho de ser cristianos. Tenemos aquí algunos datos más. El 75% de los cristianos sufren por causa de su fe.
Es interesante notar, María José, que no dice aquí solo de los católicos, sino de los cristianos. ¿Qué significa esto? Que también en muchos países, por ejemplo, del Medio Oriente, del norte de África, del centro de África, etcétera, de otros lugares de Asia, también los cristianos no católicos, como pueden ser pues, protestantes, evangélicos, etcétera, también sufren a causa de su fe, u ortodoxos, como bien lo sabemos, o coptos, etcétera. Entonces, démonos cuenta que 75% de los cristianos sufren por causa de su fe. Esto es impresionante. Es como decir que si tú tienes a los cristianos en general, pues de cada 4 cristianos, 3 sufren por su fe. Es decir, que la mayoría de los cristianos están siendo pues algo heroicos. Y esto no tenemos conciencia de ello, sobre todo en Europa, donde a veces tenemos la sensación de que la fe está como decayendo a nivel de la sociedad. Claro. Y como tú dices, no nos damos cuenta que la fuerza está en otros lugares. Si te parece, hermana Carmen, sabemos que el Papa Francisco reza por los cristianos perseguidos y muchas veces nos está recordando la situación de estos hermanos nuestros. Vamos a escucharle en la audiencia del día 25 de septiembre de 2013, porque creo que lo que dijo es muy interesante y nos puede hacer mucho bien, porque el Papa en este extracto nos invita a hacer un examen de conciencia justamente sobre esto, sobre nuestra actitud respecto a los hermanos que sufren. Vamos a escucharle. Quando sento che tanti cristiani nel mondo soffrono, sono indifferente o è come se soffrisse uno di famiglia? Quando penso o sento di dire che tanti cristiani sono perseguitati e anche danno la vita per la propria fede, tocca il mio cuore questo o non viene a me? Cuando oigo que muchos cristianos en el mundo sufren, ¿soy indiferente o es como si sufriera uno de la familia? Cuando pienso o oigo decir que muchos cristianos son perseguidos y dan hasta la vida por la propia fe, ¿esto toca mi corazón o no me llega? ¿Estoy abierto a ese hermano o a esa hermana de la familia que está dando la vida por Jesucristo? ¿Oramos los unos por los otros? Chi sono perseguitati. Quanti? Os hago una pregunta, pero no respondáis en voz alta, solo en el corazón. ¿Cuántos de vosotros rezáis por los cristianos que son perseguidos? ¿Cuántos? Que cada uno responda en el corazón. ¿Rezo por ese hermano, por esa hermana que está en dificultad por confesar y defender su fe? Es importante mirar fuera del propio recinto, sentirse iglesia, única familia de Dios. El Papa nos deja esta inquietud y nos da ejemplo en cuanto a rezar por los hermanos perseguidos. Si esto lo dijo precisamente en una audiencia y siempre invitando a la oración. El Santo Rosario es una oración importantísima. ¿Te acuerdas de aquel obispo de Centroáfrica que dijo que, el Señor le reveló que por el rosario es el arma para poder soportar esa persecución y superarla, con fortaleza, sin violencia? Nos lo ponen en la mano. El Santo Rosario es una oración poderosa que además podemos rezar juntos. Uno de estos testimonios concretos, tenemos su fotografía delante, la pueden encontrar si abren la web de Ayuda a la Iglesia Necesitada, es el de Chioma Dike. Ella dice: tengo el corazón roto, solo Dios me puede consolar. ¿De qué se trata? Nos situamos en Nigeria. Allí la comunidad católica de Madaya, en el centro del país, conoce bien, nos explica Ayuda a la Iglesia Necesitada, el sufrimiento por seguir a Cristo. En la mañana de Navidad del año 2011, un coche bomba explotó en la puerta de la iglesia de Santa Teresa,
recién acabada la celebración de la misa. Esta bomba causó la muerte a 45 personas y dejó 85 heridos. La alegría por el nacimiento del niño Jesús pronto se tornó en dolor y en muerte, que por otra parte son las señas de identidad del grupo terrorista Boko Haram, que quiere imponer a la fuerza un Estado islámico en todo el país. Claro que ya han pasado 2 años, María José, desde este ataque, pero las heridas siguen siendo visibles. Y esta mujer joven, Chioma Dike, nunca podrá olvidar, imagínense, cómo perdió en este ataque del grupo terrorista Boko Haram contra los cristianos, perdió a su marido, Williams Dike, y a 3 de sus hijos, incluyendo el pequeño Emmanuel, que tenía nada más 4 años de edad. ¿Ha habido algún sobreviviente? Solamente sobrevivieron 2 de sus hijos, aunque quedaron gravemente heridos. Ella no sufrió el atentado porque se había quedado en casa justamente preparando la comida de Navidad para su familia. Y ella dice: tengo el corazón roto. Solo Dios me puede consolar. Pero ¿sabes lo más bonito? Lo que nos llena de orgullo. Dice, a pesar de estos padecimientos, Chioma dice: nunca perderé la fe en Dios. Y eso quiere decir que perdona, porque la fe en Dios está unida totalmente a una actitud de no resentimiento. Esto es totalmente heroico, o sea, esto es el fruto de la oración también, de unos por otros, ¿no? Pues sigamos rezando por personas como Chioma Dike, que ha visto morir a su marido y a, ¿cuántos hemos dicho? 3 de sus hijos en este atentado salvaje, simplemente de un grupo terrorista que significa la educación cristiana es pecado. Uh-huh. Ahora nos trasladamos a Irak y encontramos también un testimonio de Rahed Ghani. ¿Quién es? Pues un mártir asesinado por su fe. Él era sacerdote, el padre Rahed Ghani, tenía 35 años y fue asesinado el domingo de resurrección del año 2007. En aquel año nos cuentan que los secuestros a sacerdotes eran frecuentes y también las amenazas por celebrar la Eucaristía y mantener la iglesia abierta. A él le amenazaron, pero el padre no estaba dispuesto a que le quitaran lo que más quería en la vida. Él decía: sin domingo, sin Eucaristía, los cristianos en Irak no pueden vivir. Cristo, con su amor sin fin, desafía al mal, nos mantiene unidos y a través de la Eucaristía nos dona nuevamente la vida que los terroristas buscan quitarnos. ¿Quieres decir, María José, que ante estas amenazas que le querían prohibir celebrar la Eucaristía y mantener su iglesia abierta, él prefirió arriesgar su vida y mantener la iglesia abierta y seguir celebrando la Eucaristía? Él y los cristianos que acudían a la Eucaristía, imagínate. Sabiendo perfectamente claro, a qué se exponían, ¿eh? Justo lo contaban en unos testimonios que escuché. Decían, claro, para vosotros es muy fácil ir a misa, pero pensad que nosotros cuando vamos a misa tenemos que preguntarnos, ¿voy a volver? ¿Voy a volver a casa? Entonces, pensemos, hagamos de verdad, como nos decía el Papa, un examen de conciencia. Yo, si supiera que por asistir a la Santa Misa tengo el riesgo real, porque ha ocurrido, de que estalle una bomba, de que hay unas personas armadas fuera esperándonos, ¿sería yo capaz de acudir a la Santa Misa? Por eso estos hermanos nuestros son tan heroicos. Por supuesto el sacerdote como pastor y el que los lleva adelante, pero también los cristianos de a pie ya lo creo, que acuden a la Santa Misa. Imagínate la Santa Misa vivida de esa manera, ¿qué fuerza tiene que dar? Porque claro, con esa fe de fuego es que deben salir tan fortalecidos de la Santa Comunión. Imagínate, pues el confesarse sabiendo que quizás es tu última comunión. No tiene nada que ver con la tibieza que a veces sí que nos amenaza a nosotros, ¿eh? De que, como tú dices, no corremos ningún riesgo. Sigue adelante, tenemos más datos de este padre Rahed Ghani. Bueno, sabes que tenían que organizar los mismos jóvenes turnos de vigilancia para vigilar la iglesia. Claro, y porque nos él tampoco, perdóname, estoy pensando, él como párroco
no podía tampoco. Claro, una cosa es que él se jugara la vida, pero sobre él corría la responsabilidad también de poner en peligro físico a sus parroquianos. Entonces, claro, pero él lo tenía claro, lo acaba de decir, sin domingo, sin Eucaristía, los cristianos en Irak no pueden vivir. Es que, claro, ¿cómo vas a soportar una situación así de persecución si además no tienes la fuerza de la comunión, la fuerza de los sacramentos, ¿no? Entonces, por eso estas personas, qué responsabilidad, también cómo deben orar delante de Dios y cómo Dios les debe iluminar sobre lo que tienen que hacer. Bueno, nos cuentan que, claro, los sacerdotes allí dicen la misa entre las ruinas causadas por las bombas, que las madres preocupadas ven a sus hijos desafiar los peligros para ir a la catequesis y además que encima lo hacen con entusiasmo. Dice que muchos vienen, sobre todo las personas mayores, a confiar a Dios a las familias que se marchan de Irak, que no quieren dejar su país, pero han de hacerlo. Entonces este sacerdote decía, es impensable que yo a estas personas las pueda abandonar, personas que están sufriendo de esta manera. Bueno, ¿cuándo pues murió? Ocurrió el 3 de junio, el padre Rajid viajaba después de la misa en un coche con 3 de sus diáconos. Un grupo armado detuvo el vehículo, le increparon, le dijeron, ¿no te había dicho que cerraras la iglesia? ¿Por qué no lo has hecho? Y este sacerdote, valiente de nuevo, dijo, ¿cómo puedo cerrar la casa de Dios? Después de esa frase ni siquiera le dejaron terminar ni seguir hablando, le tiraron al suelo y allí mismo le asesinaron con varias ráfagas de disparos. Sabemos que poco tiempo después, un amigo musulmán del padre Rajid se despedía así de él por carta. Nunca podré olvidar el día de tu ordenación. Con lágrimas en los ojos me dijiste, hoy he muerto para mí. En un primer momento no comprendí bien estas palabras o quizás no las tomé en serio como habría debido, pero hoy, a través de tu martirio, lo he entendido. Y este amigo suyo musulmán dice, te pido perdón, hermano, por no haber estado a tu lado cuando los criminales abrieron fuego contra ti y tus hermanos. Es muy bonito escuchar esto del amigo musulmán, del sacerdote, porque podemos caer en la tentación de poner a todos los musulmanes en el mismo saco y verlos a todos como asesinos fanáticos y para nada es así, ¿eh? No solamente en el testimonio de este sacerdote, sino, por ejemplo, cuando escuchábamos hablar a Monseñor Aguirre, recuerdas, de República Centroafricana, donde también los cristianos son perseguidos por musulmanes radicales, pero él decía, también hay musulmanes que nos ayudan, que vienen a decirnos, yo no estoy de acuerdo, que esconden a los cristianos en sus casas. O sea, no caigamos en esa tentación. Sí. Los que están causando este mal tan grave son musulmanes radicales fanáticos, que los musulmanes, digamos, normales, también son víctimas, porque ¿cierto? También viven atemorizados si ellos expresan su opinión, si ellos dicen, no, yo no estoy de acuerdo con esta violencia, ellos también corren el peligro de ser asesinados. O sea que no pensemos en ellos solamente como verdugos, sino que muchos de ellos están siendo también víctimas de esta situación. Y además para ellos pienso que es un dolor muy grande ver que su fe es utilizada y manipulada para hacer el mal. O sea, debe ser esto muy doloroso y ver cómo ellos admiran a estos mártires cristianos es bellísimo. Pienso que el Espíritu Santo está trabajando y ¿sabes lo que decía el Papa Francisco? Creo que tú lo comentaste en uno de estos programas, María José, y es que existe un ecumenismo de la sangre. O sea que a lo mejor si los seres humanos no somos capaces, y desgraciadamente es así a veces, de unirnos los creyentes en Cristo y luego los creyentes en un solo Dios, como ocurre con el pueblo musulmán, no somos capaces de unirnos por las buenas, diríamos, pues a través del martirio a veces esto une más, porque, claro, es que queda patente quién es justo, quién es coherente y quién es violento.
realmente pues agradecemos muchísimo a esta organización, Fundación de la Santa Sede, que lleva el nombre de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Y bueno, animamos a todos también a colaborar con esta asociación que permite llevar ayudas a estos cristianos hermanos nuestros. ¿Qué les parece si rezamos unidos, todos ustedes, nosotros aquí desde el estudio, por nuestros hermanos que ahora mismo, mientras hacemos este programa, están siendo perseguidos? Vamos a escuchar una oración por ellos que está tomada de la oración colecta por los cristianos perseguidos del misal romano, y vamos a escuchar al director de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España, Javier Menéndez Ros, recitando esta oración, y con mucha fe nos unimos a él diciendo: Dios nuestro, que en tu misteriosa providencia has querido asociar tu Iglesia a los sufrimientos de tu Hijo, concede a los fieles que sufren persecución a causa de tu nombre el don de la paciencia y de la caridad, para que puedan dar testimonio fiel y creíble de tus promesas. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos quedamos, la verdad, como muy asombrados por el heroísmo de nuestros hermanos cristianos, pero hay más, podemos compartir, todavía nos queda un poquito de tiempo, un testimonio esta vez venido desde Siria. Siria, un país donde, recordemos, hay 5 millones de refugiados. Dice, han tenido que salir de Siria. Han tenido que salir arrancados de su tierra, de su familia, de todo, a causa de la guerra, de una guerra también, bueno, ya se sabe, provocada. Hemos tenido alguna vez aquí a una joven siria católica que nos lo explicaba, y es muy compleja la situación, pero ella explica que no es una guerra provocada por los mismos de Siria, sino que todo esto tiene unas, ¿sabes? Están implicados muchos intereses externos, y vamos a ver cómo repercute esto en la población cristiana. Tenemos aquí el testimonio de Nabil Haddad. Cuenta: estoy casado y soy padre de 5 hijos. Hace meses tuve que abandonar mi tierra por falta de seguridad. Soy uno de los millones de refugiados por la guerra de Siria. Mi hermano sacerdote fue secuestrado durante 2 meses. Nos pidieron un rescate de $120,000 para salvar su vida. Los cristianos somos moneda de cambio en esta tragedia. Mi familia, con gran esfuerzo, consiguió reunir el dinero a tiempo y se lo entregamos a los secuestradores, que prometieron dejarle libre al día siguiente. Sin embargo, horas más tarde, mi hermano fue asesinado. Lo mataron y trocearon su cuerpo. A mí me hicieron llegar una parte en una caja, su muñeca con una cruz tatuada. Sé que mi hermano es mártir y cuidará de mí. Mi otro hermano huyó a Roma para no sufrir la misma suerte, y 2 de mis cuñados están secuestrados. Él hace un llamamiento. Dice: los cristianos sirios somos originarios de esta tierra sagrada. Vivimos el peligro de esta guerra que nos expulsa de nuestra tierra. Vuestra ayuda para nuestras familias y nuestros hijos nos permitirá conservar nuestras iglesias, que son patrimonio humano, cultural y espiritual de este Oriente. Y da las gracias, imagínate, da las gracias. A mí gracias me llegó al corazón, porque cualquier otro diría: ¿qué hacéis vosotros? Claro, nos lo reprocharían. No, claro. Y ellos, en vez de estar reprochando, pues están agradeciendo. Al final, hermanas, seamos realistas, las migajas que los cristianos que vivimos en países pues donde, como decíamos antes, lo tenemos fácil, dejamos para nuestros hermanos perseguidos. Y sé que son duras estas palabras, pero no se las digo a ustedes, me las digo a mí misma. A mí misma, claro. en primer lugar. Y debemos hacer un acto de reconocimiento y ver que es así, ¿no? Que, como nos decía el Papa, no les tenemos suficiente en nuestro pensamiento, en nuestra oración, y también a la hora de hacer nuestras cuentas, porque hay que ser muy realista. O sea, estos hermanos necesitan la oración y también
necesitan medios materiales Ya lo creo, imagínate, para poder subsistir. 5 millones de personas que han huido, entre ellos también musulmanes, pero mayoritariamente cristianos, huidos de Siria, que se encuentran en unos campos que los he visto por internet, en qué condiciones se encuentran, además bajo la nieve, prácticamente les dan una manta a cada uno como la gran cosa, y de verdad, es que no hay palabras para expresarlo. Vamos a pedirle a Jesús que nos dé a nosotros también constancia, por lo menos en la oración, como quisiéramos que lo hagan por nosotros si estuviéramos en esta situación. Misiones y evangelización. Nadie es tan pobre que no pueda dar algo. Quien ha conocido la alegría del encuentro con Cristo no puede mantenerla encerrada dentro de sí, debe irradiarla. En este espacio conocerás de cerca la realidad misionera. Con tu oración, tu sacrificio, tu apoyo, contribuirás a la evangelización de los hombres y mujeres de hoy, tus hermanos, que aún no conocen en plenitud a Jesús. Misiones y evangelización.